La caída de la casa Usher. Edgar Allan Poe. Durante la totalidad de un día lúgubre, sombrío y silencioso de otoño de aquel año, cuando las nubes pendían opresivamente bajas en el cielo, yo había estado cabalgando solitario a través de una comarca singularmente desolada, y por fin me encontré, al caer las sombras del crepúsculo, a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo fue, pero con el primer atisbo del edificio, una sensación de lobreguez insoportable invadió mi espíritu. Digo insoportable, pues el sentimiento no era mitigado por ninguno de esos deleites semi-agradables, porque poéticos, con que la mente suele recibir hasta las más severas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Contemplé la escena ante mí, la simple casa y los rasgos sencillos del paisaje del dominio, los muros desolados, las ventanas vacías y como ojos, unos cuantos juncos toscos y unos cuantos troncos blancos de árboles carcomidos, con una depresión total del alma que no puedo comparar a ninguna sensación terrenal más adecuadamente que al postsueño del bebedor de opio, el amargo retorno a la vida cotidiana, el horrendo desprendimiento del velo. Había una frialdad, un hundimiento, un malestar del corazón, una lobreguez del pensamiento irredimible que ninguna incitación de la imaginación podía transformar en algo de lo sublime. ¿Qué era, me detuve a pensar, qué era lo que tanto me perturbaba en la contemplación de la casa de Usher? Era un misterio del todo insoluble, ni pude lidiar con las fantasías sombrías que se agolpaban en mí mientras reflexionaba. Me vi forzado a recurrir a la insatisfactoria conclusión de que, si bien, sin duda, hay combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, el análisis de este poder reside, sin embargo, entre consideraciones que escapan a nuestra comprensión. Era posible, reflexioné, que una mera disposición diferente de los detalles de la escena, de los pormenores del cuadro, bastara para modificar o quizás para aniquilar su capacidad de impresión lúgubre, y, obrando según esta idea, refrené mi caballo en el borde precipitado de una laguna negra y tétrica que yacía con un brillo inalterable junto a la morada, y miré hacia abajo, pero con un escalofrío aún más sobrecogedor que antes, las imágenes remodeladas e invertidas de los juncos grises y los espantosos troncos de los árboles y las ventanas vacías y como ojos. Sin embargo, en esta mansión de lobreguez me propuse ahora una estancia de algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis compañeros íntimos en la niñez, mas muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Una carta, sin embargo, me había llegado últimamente en una parte distante del país, una carta de él, la cual, por su naturaleza salvajemente apremiante, no admitía otra respuesta que no fuese personal. El manuscrito evidenciaba agitación nerviosa. El escritor hablaba de una aguda enfermedad corporal, de un desorden mental que lo oprimía, y de un vehemente deseo de verme, como su mejor y de hecho su único amigo personal, con el fin de intentar, mediante la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su dolencia. Fue la forma en que todo esto, y mucho más, estaba dicho, fue el aparente corazón que acompañaba su ruego, lo que no me dejó lugar a dudas, y en consecuencia obedecí sin demora lo que aún consideraba una llamada muy singular. Aunque de niños habíamos sido incluso compañeros íntimos, yo en realidad sabía poco de mi amigo. Su reserva había sido siempre excesiva y habitual. Era consciente, sin embargo, de que su antiquísima familia había sido notoria desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento, manifestándose, a través de largas edades, en muchas obras de arte excelso, y evidenciándose, últimamente, en repetidos actos de caridad munífica pero discreta, así como en una apasionada devoción a las complejidades, quizás incluso más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Había sabido también el hecho muy notable de que la estirpe de la raza Usher, por venerable que fuera, no había producido en ningún período ninguna rama duradera.
En otras palabras, que toda la familia yacía en la línea directa de descendencia, y siempre, con muy insignificante y muy temporal variación, así había yacido. Era esta deficiencia, consideré, mientras repasaba mentalmente la perfecta concordancia del carácter de la propiedad con el carácter reconocido de la gente, y mientras especulaba sobre la posible influencia que el uno, en el largo transcurso de los siglos, pudo haber ejercido sobre el otro. Era esta deficiencia, quizás, de descendencia colateral, y la consecuente transmisión inquebrantable de padre a hijo del patrimonio con el nombre, lo que al fin había identificado tanto a los dos como para fusionar el título original de la propiedad en la pintoresca y equívoca denominación de la Casa de Usher, una denominación que parecía incluir en las mentes del campesinado que la usaba tanto a la familia como a la mansión familiar. He dicho que el único efecto de mi experimento, algo pueril, el de mirar hacia la laguna, había sido el de ahondar la primera impresión singular. No cabe duda de que la conciencia del rápido aumento de mi superstición, pues, ¿por qué no llamarla así?, sirvió principalmente para acelerar el propio aumento. Tal, sé desde hace mucho tiempo, es la ley paradójica de todo sentimiento que tiene el terror por base. Y pudo haber sido solo por esta razón que, cuando volví a levantar los ojos hacia la casa misma, desde su imagen en el estanque, creció en mi mente una extraña fantasía. Una fantasía tan ridícula en verdad que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Había trabajado tanto mi imaginación como para creer realmente que sobre toda la mansión y el dominio se cernía una atmósfera peculiar a ellos y a su inmediata vecindad. Una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que había emanado de los árboles carcomidos y del muro gris y de la laguna silenciosa. Un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible y de color plomizo. Sacudiéndome de mi espíritu lo que debía haber sido un sueño, examiné con mayor atención el aspecto real del edificio. Su característica principal parecía ser la de una antigüedad excesiva. La decoloración de los siglos había sido considerable. Minúsculos hongos cubrían por completo el exterior, colgando en una fina telaraña enredada de los aleros. Sin embargo, todo esto estaba al margen de cualquier deterioro extraordinario. Ninguna parte de la mampostería se había caído, y parecía haber una inconsistencia salvaje entre su aún perfecta adaptación de las partes y el estado desmenuzable de las piedras individuales. En esto había mucho que me recordaba la aparente totalidad de una vieja carpintería de madera que se ha podrido durante largos años en alguna bóveda abandonada sin alteración del aire exterior. Más allá de esta indicación de extensa putrefacción, sin embargo, la estructura apenas mostraba signos de inestabilidad. Quizás el ojo de un observador escrutador habría descubierto una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría paso por la pared en una dirección en zigzag hasta perderse en las sombrías aguas de la laguna. Advirtiendo estas cosas, cabalgué por una corta calzada hasta la casa. Un sirviente que esperaba tomó mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Una ayuda de cámara, de paso sigiloso, me condujo entonces, en silencio, a través de muchos pasajes oscuros e intrincados en mi camino hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a intensificar los vagos sentimientos de los que ya he hablado. Mientras los objetos a mi alrededor, mientras las tallas de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los suelos y los fantasmagóricos trofeos armoriales que traqueteaban a mi paso, no eran sino asuntos a los que, o a semejantes a los cuales, me había acostumbrado desde mi infancia. Mientras no dudaba en reconocer lo familiar que era todo esto, aún me asombraba encontrar cuán extrañas eran las fantasías que las imágenes ordinarias suscitaban. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Su semblante, pensé, mostraba una expresión mezclada de astucia vil y perplejidad. Me abordó con trepidación y siguió su camino. El ayuda de cámara abrió ahora una puerta de golpe y me introdujo en la presencia de su amo. La habitación en la que me encontré era muy grande y elevada.
Las ventanas eran largas, estrechas y apuntadas, y a una distancia tan vasta del suelo de roble negro que resultaban completamente inaccesibles desde dentro. Débiles destellos de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para distinguir suficientemente los objetos más prominentes alrededor. El ojo, sin embargo, luchaba en vano por alcanzar los ángulos más remotos de la cámara o los huecos del techo abovedado y ornamentado. Oscuras cortinas colgaban de las paredes. El mobiliario general era abundante, incómodo, antiguo y raído. Muchos libros e instrumentos musicales yacían esparcidos, pero no lograban dar vitalidad alguna a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de pesar. Un aire de severa, profunda e irredimible lobreguez pendía sobre todo y lo impregnaba. A mi entrada, Roderick Usher se levantó de un sofá en el que había estado tendido a lo largo y me saludó con una vivaz calidez que, a primera vista, me pareció que tenía mucho de una cordialidad exagerada, del esfuerzo forzado del hombre en huye de mundo. Sin embargo, una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y por unos momentos, mientras él no hablaba, lo contemplé con una sensación mitad de lástima, mitad de asombro. Ciertamente, ningún hombre se había alterado tan terriblemente en tan breve periodo como Roderick Usher. Con dificultad pude inducirme a admitir la identidad del hombre que tenía ante mí con la del compañero de mi primera niñez. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. Una tez cadavérica, un ojo grande, líquido y de un brillo sin parangón, labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva de belleza insuperable, una nariz de delicado modelo hebreo, pero con una anchura de fosa nasal inusual en formaciones similares, un mentón finamente modelado que hablaba, en su falta de prominencia, de una carencia de energía moral, cabello de una suavidad y tenuidad como de telaraña. Estos rasgos, con una expansión desmesurada por encima de las regiones de la sien, componían en conjunto un semblante no fácil de olvidar. Y ahora, en la mera exageración del carácter predominante de estos rasgos y de la expresión que solían transmitir, residía tanto cambio que dudaba de con quién hablaba. La ahora macabra palidez de la piel y el ahora milagroso brillo del ojo, sobre todas las cosas, me sobresaltaron e incluso me sobrecogieron. El cabello sedoso también había sido dejado crecer sin cuidado alguno y como, en su salvaje textura de gasa, flotaba más que caía alrededor del rostro, no pude, ni siquiera con esfuerzo, conectar su expresión arabesca con ninguna idea de simple humanidad. En el comportamiento de mi amigo me impresionó al instante una incoherencia, una inconsistencia, y pronto descubrí que esto surgía de una serie de luchas débiles y fútiles para superar una trepidación habitual, una agitación nerviosa excesiva. Para algo de esta naturaleza, en efecto, me había preparado, tanto por su carta como por reminiscencias de ciertos rasgos infantiles y por conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y temperamento. Su acción era alternativamente vivaz y sombría. Su voz variaba rápidamente de una indecisión temblorosa, cuando los espíritus animales parecían completamente en suspenso, a esa especie de concisión enérgica, esa enunciación abrupta, grave, sin prisa y de sonido hueco, esa emisión gutural plúmbea, equilibrada y perfectamente modulada, que puede observarse en el borracho perdido o en el irremediable comedor de opio durante los períodos de su más intensa exaltación. Fue así como habló del propósito de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del consuelo que esperaba que yo le proporcionara. Se explayó con cierta extensión sobre lo que concebía como la naturaleza de su dolencia. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y uno para el cual desesperaba encontrar remedio, una mera afección nerviosa, añadió de inmediato, que sin duda pronto desaparecería. Se manifestaba en una miríada de sensaciones antinaturales. Algunas de estas, a medida que las detallaba, me interesaban y confundían, aunque quizás los términos y el modo general de la narración tenían su peso.
Sufría mucho de una morbosa agudeza de los sentidos, solo los alimentos más insípidos eran soportables. Solo podía vestir prendas de cierta textura. Los olores de todas las flores le resultaban opresivos. Sus ojos eran torturados hasta por una luz tenue, y solo había sonidos peculiares, y estos procedentes de instrumentos de cuerda, que no le inspiraban horror. A una especie anómala de terror lo encontré esclavo sometido. Pereceré, dijo, debo perecer en esta deplorable locura. Así, y no de otro modo, me perderé. Temo los eventos del futuro, no en sí mismos, sino en sus resultados. Me estremezco al pensar en cualquier incidente, incluso el más trivial, que pueda obrar sobre esta intolerable agitación del alma. No tengo, en verdad, aborrecimiento del peligro, salvo en su efecto absoluto, en el terror. En esta condición descorazonada, en esta condición lastimosa, siento que el período llegará tarde o temprano en que deba abandonar la vida y la razón juntas, en alguna lucha con el espectro sombrío, el terror. Aprendí, además, a intervalos y a través de indicios rotos y equívocos, otra característica singular de su condición mental. Estaba encadenado por ciertas impresiones supersticiosas respecto a la morada que habitaba, y de la cual, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir. Respecto a una influencia cuya fuerza supuesta se transmitía en términos demasiado oscuros para ser aquí reexpresados. Una influencia que ciertas peculiaridades en la mera forma y sustancia de la mansión de su familia habían, por virtud de un largo sufrimiento, dijo él, obtenido sobre su espíritu. Un efecto que la física de los muros y torrecillas grises y de la oscura laguna en la que todos se reflejaban había, al fin, obrado sobre la moral de su existencia. Admitió, sin embargo, aunque con vacilación, que gran parte de la peculiar lobreguez que así lo afligía podía rastrearse hasta un origen más natural y mucho más palpable, a la grave y prolongada enfermedad, en efecto, a la evidentemente inminente disolución de una hermana tiernamente amada, su única compañera durante largos años, su última y única pariente en la tierra. Su fallecimiento, dijo, con una amargura que jamás podré olvidar, lo dejaría, a él, el desesperado y el frágil, como el último de la antigua estirpe de los Usher. Mientras hablaba, la dama Madeline, pues así se la llamaba, pasó lentamente por una porción remota del apartamento y, sin haber notado mi presencia, desapareció. La observé con un asombro total no exento de pavor y sin embargo me resultó imposible dar cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando una puerta, al fin, se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y ávidamente el semblante del hermano, pero él había hundido su rostro entre sus manos y solo pude percibir que una palidez mucho más que ordinaria se había extendido por los dedos demacrados, a través de los cuales goteaban muchas lágrimas apasionadas. La enfermedad de la dama Madeline había burlado durante mucho tiempo la pericia de sus médicos. Una apatía arraigada, un gradual debilitamiento de la persona y afecciones frecuentes aunque transitorias de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico inusual. Hasta entonces había soportado con firmeza la presión de su dolencia y no se había postrado definitivamente en cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como su hermano me contó por la noche con inexpresable agitación, al poder postrador del destructor, y supe que el atisbo que había obtenido de su persona sería así probablemente el último que yo obtendría, que la dama, al menos mientras viviera, no sería vista por mí más. Durante varios días subsiguientes, su nombre no fue mencionado ni por Usher ni por mí, y durante este período me ocupé en denodados esfuerzos por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las salvajes improvisaciones de su guitarra parlante. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía más sin reservas en los recovecos de su espíritu, con mayor amargura percibía la futilidad de todo intento de animar una mente de la cual la oscuridad, como si fuera una cualidad positiva inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo moral y físico en una incesante radiación de lobreguez.
Siempre llevaré conmigo el recuerdo de las muchas horas solemnes que así pasé a solas con el maestro de la casa de Usher. Sin embargo, fracasaría en cualquier intento de transmitir una idea del carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en las que me involucró o me guió. Una idealidad excitada y sumamente trastornada proyectaba un lustre sulfúreo sobre todo. Sus largas endechas improvisadas resonarán para siempre en mis oídos. Entre otras cosas, guardo dolorosamente en mi mente una singular perversión y amplificación del aire salvaje del último vals de von Weber. De las pinturas sobre las cuales su elaborada fantasía se cernía y que crecían, toque a toque, hacia una vaguedad ante la cual me estremecía con mayor escalofrío, porque me estremecía sin saber por qué, de estas pinturas, tan vívidas como sus imágenes están ahora ante mí, en vano me esforzaría por extraer más que una pequeña porción que pudiera caber en el ámbito de las meras palabras escritas. Por la absoluta simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraía y sobrecogía la atención. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí al menos, en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgió de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba plasmar en su lienzo una intensidad de pavor intolerable, de la cual jamás sentí ni sombra en la contemplación de las ciertamente luminosas, pero demasiado concretas divagaciones de Fuseli. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, que no participaba tan rígidamente del espíritu de la abstracción, puede esbozarse, aunque débilmente, con palabras. Un pequeño cuadro presentaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo y rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas y sin interrupción ni artificio. Ciertos puntos accesorios del diseño servían bien para transmitir la idea de que esta excavación yacía a una profundidad excesiva bajo la superficie de la Tierra. No se observaba ninguna salida en ninguna porción de su vasta extensión y ninguna antorcha u otra fuente artificial de luz era discernible. Sin embargo, un torrente de intensos rayos se extendía por doquier y bañaba el conjunto en un esplendor macabro e inapropiado. Acabo de hablar de esa condición mórbida del nervio auditivo que volvía toda la música intolerable para el doliente, con la excepción de ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Fue, quizás, la estrechez de los límites a los que así se confinaba en la guitarra lo que dio origen, en gran medida, al carácter fantástico de las interpretaciones. Pero la ferviente facilidad de sus impromptus no podía explicarse de esa manera. Debieron ser, y lo fueron, tanto en las notas como en las palabras de sus salvajes fantasías, pues no pocas veces se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas, el resultado de esa intensa concentración y recogimiento mental a los que me he referido antes como observable solo en momentos particulares de la más alta excitación artificial. Las palabras de una de estas rapsodias las he recordado fácilmente. Yo quedé, quizás, más fuertemente impresionado con ella, tal como la interpretó, porque, en la corriente subyacente o mística de su significado, me pareció percibir, y por primera vez, una plena conciencia por parte de Usher del tambalear de su elevada razón sobre su trono. Los versos, que se titulaban El Palacio Encantado, decían casi con exactitud, si no con total precisión, lo siguiente: en el más verde de nuestros valles, por buenos ángeles habitado, una vez un hermoso y majestuoso palacio, palacio radiante, erguía su cabeza. En el dominio del pensamiento monarca, allí se alzaba. Jamás serafín extendió ala sobre estructura tan hermosa. Estandartes amarillos, gloriosos, dorados, sobre su techo flotaban y ondeaban. Todo esto, fue en el antaño, tiempo de antaño. Y cada aire suave que jugueteaba, en aquel dulce día, a lo largo de las almenas empenachadas y pálidas, un olor alado se esfumaba. Vagabundos en aquel valle dichoso, a través de 2 ventanas luminosas, veían espíritus moviéndose musicalmente, al compás bien afinado de un laúd, en torno a un trono donde sentado, Porfirogénito, en estado digno de su gloria, se veía al soberano del reino. Y toda de perlas y rubíes resplandeciente, era la puerta del hermoso palacio,
por la cual fluían, 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 y resplandeciendo sin cesar, una tropa de ecos cuyo dulce deber era solo cantar, con voces de belleza insuperable, el ingenio y la sabiduría de su rey. Mas cosas malvadas, en ropajes de pena, asaltaron la alta dignidad del monarca. Ay, lloremos, pues jamás mañana amanecerá sobre él desolado. Y, en torno a su morada, la gloria que ruborizaba y florecía, es sólo una historia vagamente recordada del viejo tiempo sepultado. Y los viajeros ahora dentro de aquel valle, a través de las ventanas teñidas de rojo ven vastas formas que se mueven fantásticamente al compás de una melodía discordante. Mientras, como un rápido río macabro, por la pálida puerta, una horda horrenda sale corriendo para siempre, y ríen, pero ya no sonríen. Recuerdo bien que las sugerencias surgidas de esta balada nos llevaron a un curso de pensamiento en el cual se manifestó una opinión de Roderick Usher, que menciono no tanto por su novedad, pues otros hombres han pensado así, como por la pertinacia con que él la mantuvo. Esta opinión, en su forma general, era la de la sentiencia de todas las cosas vegetales. Pero, en su fantasía trastornada, la idea había asumido un carácter más atrevido y había invadido, bajo ciertas condiciones, el reino de la inorganización. Me faltan palabras para expresar la extensión total o el fervoroso abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, estaba conectada, como ya he insinuado, con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sentiencia habían sido aquí, imaginó él, cumplidas en el método de colocación de estas piedras, en el orden de su disposición, así como en el de los muchos hongos que las cubrían y de los árboles carcomidos que las rodeaban. Sobre todo, en la larga e imperturbada perdurabilidad de esta disposición y en su reduplicación en las aguas quietas de la laguna. Su evidencia, la evidencia de la sentiencia, debía verse, dijo él, y yo aquí me sobresalté al hablar él, en la condensación gradual pero cierta de una atmósfera propia alrededor de las aguas y los muros. El resultado era perceptible, añadió, en esa influencia silenciosa, aunque importuna y terrible, que durante siglos había moldeado los destinos de su familia, y que lo había convertido en lo que ahora lo veía, en lo que era. Tales opiniones no necesitan comentario, y no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que, durante años, habían formado no poca parte de la existencia mental del inválido, estaban, como era de suponer, en estricta consonancia con esta cualidad fantasmagórica. Nos ensimismamos juntos en obras como el Verte Chartres de Gresset, el Belfegor de Maquiavelo, el Cielo e Infierno de Swedenborg, el Viaje subterráneo de Nicolas Klim de Holberg, la Quiromancia de Robert Flood, de Jean d'Indaginé y de la Chambre, el Viaje a la distancia azul de Tieck y la Ciudad del Sol de Campanella. Un volumen predilecto era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Eimeric de Girón, y había pasajes en Pomponio Mela sobre los antiguos sátiros africanos y egípanes, sobre los que Roderick Usher se sentaba a soñar durante horas. Su mayor deleite, sin embargo, lo encontraba en la lectura de un libro sumamente raro y curioso en cuarto gótico, el manual de una iglesia olvidada, las Vigilias Mortuorum Secundum Horum Ecclesia Maguntina. No pude evitar pensar en el ritual salvaje de esta obra y en su probable influencia sobre el hipocondríaco, cuando, una tarde, habiéndome informado abruptamente que la dama Madeline ya no existía, manifestó su intención de conservar su cadáver durante 15 días, previamente a su inhumación final, en una de las numerosas bóvedas dentro de los muros principales del edificio. La razón mundana, sin embargo, aducida para este singular procedimiento, fue una que no me sentí con libertad de discutir.
El hermano había llegado a su resolución, así me lo dijo, por consideración del carácter inusual de la dolencia de la difunta, de ciertas indagaciones entrometidas y ansiosas por parte de sus médicos, y de la situación remota y expuesta del camposanto familiar. No negaré que, al recordar el semblante siniestro de la persona a quien encontré en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideraba, a lo sumo, una precaución inofensiva y en absoluto antinatural. A petición de Roderick Usher, le ayudé personalmente en los preparativos para el entierro temporal. Una vez el cuerpo en el ataúd, nosotros dos solos lo llevamos a su reposo. La bóveda en la que lo colocamos, y que había estado tanto tiempo sin abrir que nuestras antorchas, medio sofocadas por su atmósfera opresiva, nos daban poca oportunidad de investigación, era pequeña, húmeda y completamente desprovista de luz, situada a gran profundidad inmediatamente debajo de la porción del edificio en la que estaba mi propio aposento de dormir. Había sido utilizada, al parecer, en remotos tiempos feudales para los peores propósitos de una mazmorra, y, en días posteriores, como lugar de depósito de pólvora o alguna otra sustancia altamente combustible, pues una parte de su suelo y todo el interior de un largo arco por el que la alcanzábamos estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta, de hierro macizo, también había sido protegida de manera similar. Su inmenso peso causó un sonido inusualmente agudo y chirriante al moverse sobre sus goznes. Habiendo depositado nuestra luctuosa carga sobre caballetes dentro de esta región de horror, apartamos parcialmente la tapa aún sin atornillar del ataúd y contemplamos el rostro de la ocupante. Una asombrosa similitud entre el hermano y la hermana atrajo entonces por primera vez mi atención, y Roderick Usher, adivinando, quizás mis pensamientos, murmuró unas pocas palabras de las que aprendí que la difunta y él habían sido gemelos, y que entre ellos siempre habían existido simpatías de una naturaleza apenas inteligible. Nuestras miradas, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta, pues no podíamos contemplarla sin sobrecogimiento. La enfermedad que así había sepultado a la dama en la madurez de la juventud había dejado, como es habitual en todas las dolencias de carácter estrictamente cataléptico, la burla de un tenue sonrojo sobre el pecho y el rostro, y esa sonrisa sospechosamente persistente en los labios que resulta tan terrible en la muerte. Volvimos a colocar y atornillamos la tapa, y, habiendo asegurado la puerta de hierro, nos abrimos paso, con esfuerzo, hacia los aposentos no menos sombríos de la parte superior de la casa. Y ahora, habiendo transcurrido algunos días de amargo duelo, un cambio observable sobrevino en los rasgos del desorden mental de mi amigo. Su manera habitual había desaparecido. Sus ocupaciones ordinarias fueron descuidadas u olvidadas. Vagaba de aposento en aposento con paso apresurado, desigual y sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible, un tinte más espantoso, pero el brillo de su ojo se había extinguido por completo. La ocasional ronquera de su tono ya no se oía, y un tembloroso quiebro como de terror extremo caracterizaba habitualmente su habla. Había momentos, en verdad, en que pensé que su mente, incesantemente agitada, lidiaba con algún secreto opresivo, para divulgar el cual luchaba por el valor necesario. Otras veces, de nuevo, me veía obligado a atribuirlo todo a las meras e inexplicables veleidades de la locura, pues lo observaba contemplando el vacío durante largas horas, en una actitud de la más profunda atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No era de extrañar que su estado aterrara, que me contagiara. Sentí que se arrastraban sobre mí, lenta pero seguramente, las salvajes influencias de sus propias supersticiones, fantásticas pero impresionantes. Fue especialmente al retirarme a la cama a altas horas de la noche del séptimo u octavo día después de que se colocara a la dama Madeline dentro de la bóveda que experimenté todo el poder de tales sentimientos. El sueño no se acercó a mi lecho mientras las horas se consumían y se desvanecían. Luché por disipar la nerviosidad que me dominaba.
Me esforcé por creer que gran parte, si no todo lo que sentía, se debía a la desconcertante influencia de los lúgubres muebles de la habitación, de los oscuros y harapientos cortinajes que, agitados por el aliento de una tempestad creciente, se balanceaban irregularmente de un lado a otro sobre las paredes y susurraban inquietantemente alrededor de las decoraciones de la cama. Pero mis esfuerzos fueron infructuosos. Un temblor irrefrenable fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y por fin se posó sobre mi propio corazón un íncubo de alarma completamente sin causa. Sacudiéndome esto con un jadeo y una lucha, me levanté sobre las almohadas y escudriñando atentamente dentro de la intensa oscuridad de la habitación, escuché, no sé por qué, salvo que un espíritu instintivo me impulsó, ciertos sonidos bajos e indefinidos que llegaban, a través de las pausas de la tormenta, a largos intervalos. No sabía de dónde. Abrumado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me puse la ropa con prisa, pues sentía que no dormiría más durante la noche, y me esforcé por sacudirme de la lamentable condición en que había caído, paseando rápidamente de un lado a otro por el aposento. Solo había dado unas pocas vueltas de este modo, cuando un paso ligero en una escalera contigua detuvo mi atención. Al instante la reconocí como la de Usher. Un instante después golpeó, con un toque suave, a mi puerta, y entró, llevando una lámpara. Su semblante estaba, como de costumbre, cadavéricamente pálido, pero además había una especie de hilaridad demencial en sus ojos, una histeria evidentemente contenida en todo su porte. Su aire me horrorizó, pero cualquier cosa era preferible a la soledad que tanto tiempo había soportado, e incluso di la bienvenida a su presencia como un alivio. ¿Y no lo has visto?, dijo abruptamente, después de haber mirado a su alrededor durante unos instantes en silencio. «¿Entonces no lo has visto? Pero, espera, lo verás». Así hablando, y habiendo cubierto cuidadosamente su lámpara, se apresuró a una de las ventanas, y la abrió de par en par a la tormenta. La furia impetuosa de la ráfaga que entraba casi nos levantó del suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero severamente hermosa, y singularmente salvaje en su terror y su belleza. Un torbellino había aparentemente reunido su fuerza en nuestra vecindad, pues había alteraciones frecuentes y violentas en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, que colgaban tan bajas como para presionar sobre las torrecillas de la casa, no impidió que percibamos la velocidad viviente con la que volaban desbocadas de todos los puntos unas contra otras, sin perderse en la distancia. Digo que ni siquiera su excesiva densidad impidió que percibiéramos esto. Sin embargo, no tuvimos atisbo de la luna o las estrellas, ni hubo destello alguno del relámpago. Pero las superficies inferiores de las enormes masas de vapor agitado, así como todos los objetos terrestres inmediatamente a nuestro alrededor, resplandecían con la luz antinatural de una exhalación gaseosa, débilmente luminosa y distintamente visible, que pendía sobre y envolvía la mansión. «No debes, no verás esto», dije, estremeciéndome, a Usher, mientras lo conducía, con una suave violencia, de la ventana a un asiento. «Estas apariciones, que te desconciertan, son meramente fenómenos eléctricos no infrecuentes, o puede ser que tengan su origen espantoso en el miasma denso de la laguna. Cerremos esta ventana. El aire es helado y peligroso para tu cuerpo. Aquí tienes uno de tus romances favoritos. Yo leeré y tú escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible». El volumen antiguo que había tomado era el Mad Tryst de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado favorito de Usher más en triste broma que en serio, pues, en verdad, hay poco en su tosca y poco imaginativa prolijidad que hubiera podido interesar a la elevada y espiritual idealidad de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro inmediatamente a mano, y me permití la vaga esperanza de que la agitación que ahora perturbaba al hipocondríaco pudiera encontrar alivio, pues la historia del desorden mental está llena de anomalías similares, incluso en el extremo de la insensatez que yo leería.
Si hubiera podido juzgar, en verdad, por el aire salvaje y exagerado de vivacidad con que escuchó, o aparentemente escuchó, las palabras del cuento, bien podría haberme felicitado por el éxito de mi propósito. Había llegado a aquella bien conocida porción de la historia donde Ethelred, el héroe del Trist, habiendo buscado en vano una admisión pacífica en la morada del ermitaño, procede a forzar la entrada. Aquí, debe recordarse, las palabras de la narración rezan así. Y Ethelred, que era por naturaleza de corazón valeroso y que era ahora además de poderoso, a causa de la potencia del vino que había bebido, no esperó más para parlamentar con el ermitaño, quien, a decir verdad, era de carácter obstinado y malicioso, sino que, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el ascenso de la tempestad, alzó su masa sin vacilar, y, a golpes, hizo rápidamente espacio en los tablones de la puerta para su mano enguantada, y, tirando de ella con vigor, así la resquebrajó, y rasgó, y destrozó por completo, que el ruido de la madera seca y de sonido hueco alarmó y reverberó por todo el bosque. Al final de esta oración di un sobresalto y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque de inmediato concluí que mi fantasía excitada me había engañado, me pareció que, desde alguna porción muy remota de la mansión, llegaba, indistintamente a mis oídos, lo que pudo haber sido, en su exacta similitud de carácter, el eco, pero uno ahogado y sordo ciertamente, del mismo sonido de resquebrajamiento y desgarramiento que Sir Launcelot había descrito con tanta particularidad. Fue, sin duda alguna, la coincidencia por sí sola lo que había captado mi atención, pues, en medio del traqueteo de los marcos de las ventanas y los ruidos comunes entremezclados de la tormenta que aún aumentaba, el sonido, en sí mismo, no tenía ciertamente nada que debiera haberme interesado o perturbado. Continué la historia. Pero el buen campeón Ethelred, ahora, entrando por la puerta, estaba sumamente enfurecido y asombrado al no percibir señal alguna del malicioso ermitaño, sino que, en su lugar, un dragón de escamoso y prodigioso aspecto y de lengua de fuego que custodiaba un palacio de oro, con un suelo de plata, y sobre el muro colgaba un escudo de latón brillante con esta leyenda grabada: «Quien aquí entra, un conquistador ha sido. Quien matare al dragón, el escudo ganará». Ethelred alzó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él, y exhaló su aliento pestilente, con un chillido tan horrible y áspero, y además tan penetrante, que Ethelred tuvo que cerrar sus oídos con las manos ante el espantoso ruido, cuyo igual jamás se había oído antes. Aquí de nuevo me detuve abruptamente, y ahora con una sensación de salvaje asombro, pues no cabía duda alguna de que, en esta ocasión, sí oí de verdad, aunque me resultó imposible decir de qué dirección procedía, un sonido bajo y aparentemente distante, pero áspero, prolongado y de lo más inusual, como un grito o un chirrido, la exacta contraparte de lo que mi fantasía ya había conjurado para el chillido antinatural del dragón, tal como lo describió el romancista. Oprimido, como sin duda lo estaba, ante la ocurrencia de esta segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, en las que el asombro y el terror extremo eran predominantes, aún conservaba suficiente presencia de ánimo para evitar excitar, con cualquier observación, el sensible nerviosismo de mi compañero. De ningún modo estaba seguro de que hubiera notado los sonidos en cuestión, aunque, ciertamente, una extraña alteración había tenido lugar durante los últimos minutos en su porte. Desde una posición frente a la mía, había girado gradualmente su silla para sentarse con el rostro hacia la puerta de la cámara, y así solo pude percibir parcialmente sus rasgos, aunque vi que sus labios temblaban como si murmurara inaudiblemente. Su cabeza había caído sobre su pecho, mas supe que no dormía, por la amplia y rígida apertura de su ojo cuando lo atisbé de perfil. El movimiento de su cuerpo también estaba en desacuerdo con esta idea, pues se mecía de lado a lado con un balanceo suave pero constante y uniforme. Habiendo tomado nota rápidamente de todo esto, reanudé la narración de Sir Lancelot, que así prosiguió. Y ahora,
El campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, trayendo a su memoria el escudo de latón, y la disolución del encantamiento que había sobre él, apartó el cadáver de su camino, y se acercó valerosamente sobre el pavimento de plata del castillo hasta donde el escudo estaba en la pared, el cual, en verdad, no aguardó su plena llegada, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata, con un sonido de repique imponente y terrible. Apenas estas sílabas hubieron salido de mis labios, cuando, como si un escudo de latón hubiera en efecto, en ese instante, caído pesadamente sobre un suelo de plata, percibí una reverberación distinta, hueca, metálica y resonante, aunque aparentemente amortiguada. Completamente desasosegado, salté de pie, pero el rítmico balanceo de Roderick Usher permanecía imperturbable. Corrí hacia la silla en la que estaba sentado. Sus ojos estaban fijos ante él, y en todo su semblante reinaba una rigidez pétrea. Pero, al colocar mi mano sobre su hombro, un fuerte escalofrío recorrió toda su persona. Una sonrisa enfermiza temblaba en sus labios, y vi que hablaba en un murmullo bajo, apresurado y balbuceante, como si no fuera consciente de mi presencia. Inclinándome de cerca sobre él, por fin absorbí el horrendo significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí, lo oigo y lo he oído. Mucho, mucho, mucho. Muchos minutos, muchas horas, muchos días, lo he oído. Y sin embargo no me atreví. Oh, compadécete de mí, mísero desdichado que soy. No me atreví a hablar. La hemos puesto viva en la tumba. ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que oí sus primeros y débiles movimientos en el ataúd hueco. Los oí hace muchos, muchos días, y sin embargo no me atreví a hablar. Y ahora, esta noche, Ethelred, ja, ja, el resquebrajamiento de la puerta del ermitaño, y el grito mortal del dragón, y el estrépito del escudo. Di más bien el desgarramiento de su ataúd y el chirrido de los goznes de hierro de su prisión y sus forcejeos dentro del arco revestido de cobre de la bóveda. Oh, ¿a dónde huiré? ¿No estará aquí enseguida? ¿No se apresura a reprocharme mi apresuramiento? ¿No he oído su paso en la escalera? ¿No distingo ese pesado y horrible latido de su corazón? ¡Loco! Aquí se levantó furiosamente de un salto y lanzó sus sílabas con un chillido, como si en el esfuerzo estuviera entregando su alma. ¡Loco! Te digo que ella ahora está de pie, fuera de la puerta. Como si en la energía sobrehumana de su voz se hubiera hallado la potencia de un conjuro, los enormes paneles antiguos a los que el hablante señaló se abrieron lentamente hacia atrás, al instante mostrando sus pesadas y ebúrneas fauces. Fue obra de la impetuosa ráfaga, pero entonces, más allá de esas puertas, sí estaba de pie la alta y amortajada figura de la dama Madeline de Usher. Había sangre sobre sus vestiduras blancas y la evidencia de una amarga lucha en cada porción de su demacrado armazón. Por un momento permaneció temblando y tambaleándose de un lado a otro sobre el umbral. Luego, con un bajo gemido, cayó pesadamente hacia adentro sobre la persona de su hermano, y en sus violentas y ahora finales agonías de muerte, lo arrastró al suelo, convertido en cadáver y víctima de los terrores que había anticipado. De aquella cámara y de aquella mansión huí despavorido. La tormenta aún desataba toda su furia mientras yo me hallaba cruzando el viejo terraplén. De repente, una luz salvaje se proyectó a lo largo del sendero, y me volví para ver de dónde podía haber surgido un resplandor tan inusitado, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas tras de mí. El resplandor era el de la luna llena, menguante y roja como la sangre, que ahora brillaba vívidamente a través de aquella fisura apenas discernible de la que antes he hablado, que se extendía desde el tejado del edificio en dirección zigzag hasta la base. Mientras contemplaba, esta fisura se ensanchó rápidamente.
Sobrevino un feroz soplo del torbellino. El orbe entero del satélite irrumpió de golpe ante mi vista. Mi cerebro se tambaleó al ver los poderosos muros desmoronarse. Se escuchó un sonido largo, tumultuoso y atronador, como la voz de 1000 aguas, y la profunda y húmeda laguna a mis pies se cerró lúgubre y silenciosamente sobre los fragmentos de la casa de Usher. Watson, Dr. Percival, Spallanzani, and especially the Bishop of Llandaff. See Chemical Essays, Volume 5.